Capítulo 1. ¿Dónde está tu fe? La vida está repleta de misterios. Las preguntas sobre la naturaleza y el significado de la vida son universales para cada cultura y generación. Todos reflexionamos hasta cierto punto sobre el propósito de la vida. Así como nuestros antepasados, miramos con asombro el cielo nocturno iluminado por millones de estrellas en la majestuosidad de los cielos y nos preguntamos, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Compartimos un vínculo común con el salmista de antaño que escribió: Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Salmo 8, 3 y 4. Contemplamos el rostro de un bebé recién nacido y nos maravillamos del misterio y la magnificencia de una vida nueva. Los misterios, grandes o pequeños, llenan nuestra existencia diaria. Otro escritor antiguo lo expresó bien. Tres cosas hay que me causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender. El rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la mujer. Proverbios 30, 18 y 19. Los misterios nos rodean. El misterio forma parte de lo que hace que la vida valga la pena vivirla. Muchas personas, sin embargo, no lo ven de esa forma. Quieren que la vida esté desmenuzada en pequeñas dosis para su fácil consumo. Desean, al estar incómodos con el misterio, que el significado de la vida está separado en diagramas y viñetas sin confusión, sin incertidumbre y sin duda que cambiar. Sin embargo, tienen la decepción asegurada porque la vida simplemente no es así. Debemos estar dispuestos a abrazar el misterio si queremos construir vidas realizadas y estables con propósito y significado. Debemos aceptar el hecho de que jamás conoceremos todo lo que nos gustaría entender. Algunas cosas siempre van a estar lejos de nuestro alcance y algunos asuntos estarán perpetuamente más allá de nuestro entendimiento. Esto significa que debemos abordar la vida con una dosis provechosa de humildad y admitir que no conocemos ni podemos conocer todo. Nuestra actitud debe ser como la de David, el rey poeta del antiguo Israel, que escribió: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Salmo 131, del 1 al 3. La humanidad y la fe nos ayudarán a ocuparnos de los misterios de la vida. Los misterios de la vida. ¿Qué hacer cuando la vida me da un golpe a ciegas? ¿Cómo reaccionar cuando ocurre lo inesperado? Imagínese qué haría usted si muriera su cónyuge estando recién casado, o si su padre se quitara la vida, o su madre resulta no ser su madre biológica. Si su hermana es una prostituta o su hermano revela su secreto de ser homosexual. Se incendia su casa, su hijo muere de repente o la criatura de su primer embarazo nace muerta. Pierde los ahorros y la inversión de toda una vida en un negocio. Los miembros de su familia mueren en un accidente de avión y dejan a unos bebés para cuidar. ¿Cómo podría uno explicarse o entender estas tragedias? Estas son preguntas en la vida que jamás podremos contestar. Algunos insisten en buscar respuestas para todo. Asumen que ningún área del conocimiento está más allá del entendimiento humano. Por consiguiente,
Se deprimen cuando algo los confunde. Nuestra búsqueda insaciable del conocimiento y del entendimiento es completamente racional hasta cierto punto. Después de todo, nuestro Creador nos concibió para que tengamos curiosidad sobre nosotros y el mundo en que vivimos. La clave es mantener todo en la perspectiva correcta. Una parte de esta perspectiva consiste en reconocer que hay algunas cosas que simplemente jamás entenderemos. Algunas personas me preguntan por qué nunca me muestro deprimido ni frustrado. Una razón es porque comprendí que hay algunas preguntas que jamás podré contestar. Trato de descubrir algunas respuestas, pero acepto que algunas cosas son reservadas y quizá siempre lo serán. Y sigo adelante. Hay preguntas que jamás podremos responder. Reconocer esta verdad hace la vida mucho más sencilla. Hay cosas en la vida que jamás podremos explicar. Algunas cosas que vemos o experimentamos en la vida desafían la explicación racional. Simplemente acéptelas. Disfrutará más la vida. Las salas psiquiátricas están repletas de personas que estuvieron bajo la presión de tratar de explicar lo inexplicable. Reconozca ahora en su mente que hay algunas cosas que jamás podrá explicar. Si no lo hace, estará deprimido todo el tiempo. Hay cosas en la vida que jamás podremos cambiar. Hoy disfruto la vida porque hace 30 años me di cuenta que hay algunas cosas que no puedo cambiar, de modo que es inútil intentarlo. Se dice que el 90% de la vida se compone de cosas que no podemos cambiar. La mayoría de nosotros vive vidas frustradas porque vivimos apurados y preocupados por el 90% de la vida que no podemos cambiar. Por el contrario, debemos enfocarnos en el 10% que sí podemos cambiar. Llorar, preocuparse y lamentarse por las injusticias de la vida no cambiará nada, excepto, quizás, su tensión arterial. No caiga en la trampa. Hay cosas en la vida que no podemos controlar. Hay quienes se obsesionan con el control de otra persona o cosas porque piensan que deben manejar al detalle cada aspecto de la vida, no solo de ellas, sino de todos los que están a su alrededor. Todos conocemos a alguien así: un jefe, un padre, un hijo, un cónyuge. La mayoría de nosotros hemos experimentado el efecto devastador que una personalidad dominante puede tener en la vida de los demás. Al final, sin embargo, ninguno de nosotros puede controlar lo que hacen los demás, ni siquiera los más cercanos a nosotros. Les podemos enseñar nuestros valores, les podemos dar a conocer nuestros deseos e incluso podemos obrar autoritariamente, pero en últimas, ellos toman sus propias decisiones y cargan con su propia responsabilidad. Y nosotros hacemos lo mismo. Quizás su pareja decidió abandonarlo. Usted puede rogarle, negociar, llorar, engatusar e incluso orar. Pero si él o ella ha resuelto dejarla, no hay nada que usted pueda hacer. Quizás un hermano, un hijo o hija se drogan. Usted puede vociferar, delirar, predicar y asediar, pero realmente tiene poco control sobre las decisiones que él o ella toman. Seamos realistas. Hay algunas cosas en la vida que no podemos controlar. Acepte este hecho. Hay cosas en la vida que no podemos detener. Si uno se para en el ferrocarril frente a un tren que se dirige a toda velocidad hacia uno, hay dos opciones: quitarse del camino o quedarse y ser atropellado. La vida es así, a veces.
Algunas cosas que nos llegan son imparables, de modo que uno debe aprender a soportarlas. Si uno intenta pararse en el camino y detenerlas, tal como una persona de cara a un tren a toda velocidad, este continuará hacia donde se dirige y uno se destruirá. Hay cosas en la vida por las cuales no somos responsables. Por mucho que nos esforcemos por criar bien a nuestros hijos, ellos toman decisiones imprudentes o cometerán errores estúpidos que acarrean consecuencias graves. Por mucho que nos preparemos cuidadosamente para las contingencias de la vida, las finanzas, la salud, la jubilación, etcétera, puede sobrevenir la adversidad y echarlo todo por tierra. A veces hacemos las cosas lo mejor posible y aún así ocurren cosas desagradables. No somos responsables por esas cosas. Somos responsables únicamente por la manera como respondemos a esas cosas y por lo que hacemos con el tiempo y los recursos que Dios nos dio. Hay cosas en la vida que no podemos superar. Algunas personas no reconocen sus límites, mientras que otras se rehúsan a aceptar cualquier limitación. Este tipo de actitud es arrogante y tonta. Todos tenemos límites y somos más felices cuando reconocemos estos límites. Una de las afirmaciones favoritas en mi vida es, no sé. Esta es una de las declaraciones más poderosas y justificadoras que cualquiera de nosotros puede hacer en la vida. La oración escrita hace muchos años por el pastor y teólogo estadounidense Reinhold Niebuhr capta perfectamente la actitud que debemos tomar ante los misterios de la vida. La primera parte de la oración es muy familiar para la mayoría de nosotros. Señor Dios, concédeme la paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que no puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, admitiendo la forma como lo hizo Dios, entendiendo el mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Enfrentar exitosamente la vida. Con tanto misterio e incertidumbre, ¿cómo podemos tener alguna esperanza de enfrentar la vida con seguridad? ¿Cómo podemos estar seguros en la vida cuando existen tantas incógnitas? La respuesta se encuentra en la manera como usamos el conocimiento en relación con la fe. Esto es tan cierto para la vida como lo es para cualquier otra persona. La clave para tener una vida exitosa está en reconocer 4 verdades. Primero, debemos conocer nuestras limitaciones. La Biblia dice que si creemos ser más de lo que somos, nos faltará sabiduría y seremos peor que un insensato. ¿Te has fiado en quien se cree muy sabio? Mas se puede esperar de un necio que de gente así. Proverbios 26:12. La palabra hebrea original para necio significa literalmente imbécil o tonto. Dicho de otro modo, las personas más estúpidas del mundo son las que tienen muy buena opinión de sí mismos. Todos tenemos limitaciones, y si somos sabios, vamos a reconocer las nuestras. Debemos saber dónde nos paramos y cuándo tenemos que parar. Debemos saber a dónde hemos ido y hasta dónde podemos ir. Dios jamás espera que demos un paso más allá de nuestras limitaciones por nuestra cuenta. Para cualquier cosa que nos pida, sin embargo,
Él nos habilita para cumplirla, incluso si parece imposible desde nuestra perspectiva. Tenemos limitaciones, pero Dios no, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. El conocer nuestras limitaciones nos libera para caminar y vivir bajo el poder infinito de Dios. Solo entonces podremos hacer lo imposible, a medida que accedamos a su inmensidad. Segundo, debemos saber de cuáles cosas somos responsables. Por ejemplo, cada uno de nosotros es responsable por las decisiones que toma cada día. A muchas personas les gusta echar la culpa a otros y se rehúsan a aceptar la responsabilidad de sus decisiones y actos. En lugar de eso, pretenden ser víctimas de su entorno, su educación o del comportamiento de los demás. Esta disculpa es tan antigua que Adán y Eva se culparon mutuamente por su propia desobediencia a Dios. En honor a la verdad, no podemos culpar a nadie por las decisiones que tomamos. No solo somos responsables por nuestras decisiones, sino por la forma como reaccionamos ante las adversidades. No podemos controlar la manera como la adversidad afecta nuestra vida, sino la manera como reaccionamos ante ella. Tercero, debemos conocer las cosas por las que no somos responsables. Esto es tan importante como el punto anterior. Así como somos responsables por algunas cosas, no somos responsables por otras. Por ejemplo, aunque somos responsables por nuestras acciones, no somos responsables por las acciones de los demás. Nuestro libre albedrío está bajo su control, bajo nuestro control. Pero no es así con el de los demás. Aún el mismo Dios no es responsable de nuestro libre albedrío. Él hará todo lo posible por no influenciar nuestras decisiones, pero Él no va a tomar esas decisiones por nosotros. Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Nos dio generosamente su vida y derramó su sangre para que fuésemos perdonados por nuestros pecados. Luego resucitó de entre los muertos como una garantía para que todos los que nos volviésemos a Él recibiéramos la vida eterna. Jesús hizo todo esto, pero aún así no puede perdonarnos sin nuestro consentimiento. Él nunca violará nuestro libre albedrío. Hay muchas otras cosas por las cuales no somos responsables. Cuarto, debemos distinguir las cosas que no podemos hacer. Esto resume los otros 3 puntos anteriores. Necesitamos aprender a no sentirnos culpables por las circunstancias ni las consecuencias que están por fuera de nuestro control. Muchos padres pierden año tras año culpándose a sí mismos por las decisiones imprudentes de sus hijos adultos. Y ¿cuántos de nosotros nos vemos enredados en asuntos que no habríamos podido cambiar? No podemos seguir culpándonos por las cosas que no podemos cambiar. La satisfacción y el éxito en la vida viene cuando reconocemos que hay algunas cosas que no podemos hacer. Nuestra mayor debilidad es no reconocer el muro de nuestras limitaciones. ¿Cuál es su motivación? Una vez que reconocemos los misterios y las incógnitas de la vida y aceptamos el hecho de nuestras limitaciones, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo vivimos bajo tales condiciones? Solo hay una manera de vivir tranquilos: la fe. Creo firmemente en el género humano que fue creado y concebido para vivir este principio esencial llamado fe. Fe es la convicción en lo invisible y la esperanza en lo desconocido que activa el espíritu humano. Nuestro Creador, el Rey del universo, busca una fe firme por parte de las personas a quienes creó a su imagen.
Cada vez que la encuentra, la fortalece aún más. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Segunda de Crónicas 16:9a. El mismo Jesús preguntó en una oportunidad: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18:8b. Dios busca una fe firme. Es interesante anotar que Él no espera encontrar poder, autoridad, riqueza, influencia, religión, política, comercio, educación ni tradiciones, sino fe. Quizás Él ve la fe como el componente más importante en el planeta Tierra. Recuerde, su fe es tan firme según las pruebas que aguante. ¿Qué tan fuerte es usted? La fortaleza se debe probar antes de que sea considerable fiable. Uno solamente es tan fuerte como la carga que puede levantar, así que nunca se jacte de su fortaleza hasta que la haya probado primero. En uno de mis viajes alrededor del mundo, me senté en el avión junto a un caballero de mediana edad. Después de acomodarme al vuelo de 11 horas hasta Londres, le pregunté cuál era su profesión. Me dijo: soy piloto de pruebas de automóviles y de aviones. De inmediato quedé intrigado y me sumergí en una conversación instructiva que se volvió un curso universitario sobre la ciencia de probar máquinas. El hombre prosiguió a instruirme sobre los objetivos, los preparativos, las destrezas y las emociones involucradas en su trabajo. Luego, le planteé el enorme interrogante: ¿por qué es necesario probar un automóvil o el motor de un avión nuevo? Su respuesta cambió mi vida. Me dijo que todo fabricante prueba sus productos con el fin de garantizar su rendimiento y para verificar sus promesas sobre sus productos. Dijo que las pruebas serán necesarias para establecer la medida de confianza que uno puede prometer al cliente. En esencia, las pruebas son un prerequisito para la confianza. Para decirlo sencillamente, las pruebas confirman las afirmaciones. Muchos creyentes se pasean diariamente de acá para allá haciendo declaraciones alabando a Dios y dan testimonio de lo bueno que Él es y de lo mucho que los ha bendecido. Pero su fe jamás ha sido probada verdaderamente. Es fácil decir: Dios es bueno cuando las cosas van bien, pero ¿diga lo mismo en tiempos difíciles? ¿Qué podemos decir cuando uno no puede pagar el arriendo ni la factura de la luz o cuando uno pierde el trabajo? ¿Puede decir todavía que Dios es bueno bajo esas circunstancias? Dios permite que se pruebe nuestra fe para que veamos cuán fuertes somos, así como lo hizo con Job. Dios bendijo abundantemente a Job, pero le permitió a Satanás despojar a Job de todo lo que tuvo: familia, riquezas, salud, para ver si la fe de Job resistía la prueba. Si usted dice: creo en Dios, alístese, porque Dios permite la prueba de su fe para que usted y los demás vean si es verdad o no. Su propósito no es humillarlo ni cogerlo en la mentira, sino ayudarlo a crecer, porque Él sabe que la fe no probada no es legítima y jamás será significativa. La prueba de nuestra fe no solo sirve para mostrar nuestra fortaleza, sino también para revelar la motivación que existe detrás de ella. Si usted dice: confío en Dios, ¿por qué confía en Dios? ¿Porque es muy bueno con usted?
Satanás acusó a Job de seguir a Dios solo porque él lo había bendecido, de modo que Dios permitió que Job fuera puesto a prueba. Él quiso poner al descubierto la motivación detrás de la fe de Job para saber si Job continuaba o no siguiéndolo aún después de perderlo todo. En el reino de Dios, así como en cualquier país, la fe en las promesas y en los privilegios constitucionales de una nación solo se puede comprobar cuando las circunstancias requieren que uno le haga una exigencia al sistema. La prueba de la fe en el reino de Dios ocurre por medio de las circunstancias que proporcionan una oportunidad para que uno valide la fe en el sistema político, económico, social y cultural del cielo en la tierra. El poder de los motivos y el poder de la fe. ¿Alguna vez ha visto usted un reportaje sobre una muerte trágica y se ha preguntado por qué la primera pregunta que hacen las autoridades es ¿cuál fue el motivo de esta muerte? Esto se debe a que la motivación es la fuerza más poderosa del comportamiento humano. ¿Qué es la motivación? La motivación es la razón oculta o el deseo que inicia, sostiene y justifica una acción. Todos los actos humanos son el resultado de la motivación. La motivación es la razón internamente justificada. De hecho, la ausencia de la motivación es una señal de muerte. La vida misma depende de la motivación para darle significado. Donde no existe la motivación, no hay pasión ni energía. Todos hacemos las cosas por una razón. La motivación es lo que nos mueve. Somos víctimas de nuestros motivos y los protegemos contra los peligros. ¿Por qué los motivos son tan importantes en el tema de la fe? La motivación nace de nuestras creencias y convicciones. ¿Cuál es su motivación para seguir a Dios? La respuesta a esta pregunta está en el mismo interior de la vida. ¿Qué lo motivó a reconocer a Jesucristo como su Señor y a ingresar a su reino? Estas son preguntas cruciales porque prueban la motivación de su fe. El capítulo 6 del Evangelio de Juan inicia con un relato en el que Jesús alimenta a una multitud de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 pescados. Luego, él se retiró a las montañas para estar solo, mientras que sus discípulos zarparon en su barca hacia el otro lado del mar de Galilea. Él se reunió posteriormente con ellos esa noche en la barca, caminando hacia ellos sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que fue alimentada tan milagrosamente el día anterior fue en busca de Jesús, pero no lo encontraron. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este he puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Juan 6 del 24 al 27. La gente buscaba a Jesús no por lo que Él era, sino por todo aquello que podía hacer por ellos. Él los alimentaba, sanaba sus cuerpos, expulsaba a los demonios de su vida, etc. Los motivos fueron interesados y Jesús lo sabía. En realidad, les dijo, sé por qué están aquí. No me están buscando. Buscan una bendición. Ustedes buscan más pescados y panes gratis. Sus motivos esconden y revelan la calidad y la naturaleza de su fe.
¿No nos encanta creer cuando Dios nos bendice? Y Él prometió bendecirnos. Prometió añadir más cosas para nosotros, pero las bendiciones no deben ser nuestra motivación para seguir a Jesús. ¿Y si no nos bendice hoy? ¿Y qué si no nos añade nada hoy? ¿Entonces qué? ¿Le volvemos la espalda y nos vamos a otro lugar? ¿O continuamos siguiendo a Jesús aun cuando no nos sigue bendiciendo? ¿Cuál es nuestra motivación? Esta es la pregunta de la fe del reino. ¿Puedes seguir la luz incluso en la oscuridad? Jesús dijo, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dicho de otro modo, no debemos desperdiciar nuestra fe en las cosas que desaparecen. Más bien, debemos depositar nuestra confianza en el Hijo del Hombre, sobre el cual ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Cristo es el único de confianza y fiable de nuestra fe, no por sus bendiciones, ni su provisión, ni por sus curaciones, sino por el mismo Jesucristo. Por lo tanto, no debemos depositar nuestra fe en las bendiciones. La fe en Cristo permite la obra de Dios. Muchas personas siguen hoy a Jesús solo por sus bendiciones, así como la multitud que lo buscó hace mucho tiempo en Capernaum. Quizás usted confíe en Dios porque Él sana a la gente, pero ¿aún confiará en Él cuando no sanara a alguien y esa persona muera? Usted confía que Dios proveerá el dinero para el arriendo, pero ¿aún confiará en Él cuando se vence el plazo para pagarlo y no tenga dinero? Usted confía en que Dios protege a sus hijos, pero ¿aún confiará en Él cuando uno de ellos comience a drogarse o se mete en un lío con la ley? ¿Dónde pone su fe? ¿En Cristo o en lo que Él puede hacer por usted? Nuestra fe debe estar más en la naturaleza de Dios que en sus frutos, en el reino de Dios. La respuesta de Jesús a la multitud aquel día debió herir susceptibilidades porque continuaron con algunas preguntas desafiantes. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señales harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguró que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Juan 6, del 28 al 33. Las personas estaban confundidas. Le dijeron a Jesús, bueno, si no tuviéramos que seguirlo a usted por pan, ni por pescados, ni por cualquier otra cosa que podemos conseguir de usted, entonces, ¿qué debemos hacer? Jesús contestó, sencillo, crean en aquel que envió el Padre. Dicho de otro modo, no crean en el pan, no crean en los pescados, no crean en los milagros. No depositen su fe en las obras de Dios porque a veces obra en la manera que usted no espera. Esto no quiere decir que Él es desleal ni de poca confianza. Simplemente significa que su propósito y su voluntad no son siempre completamente visibles desde nuestra perspectiva limitada. Los propósitos de Dios son siempre superiores a cualquiera de nuestras perspectivas o circunstancias personales. Esta es la razón por la cual nos llama a que confiemos en Él y no en sus obras. Él cambia la dirección de nuestra motivación
porque Él sabe que las cosas cambian, se deterioran y por lo tanto no merecen nuestra confianza. Las cosas son temporales y por lo tanto no merecen nuestra confianza. Solo Jehová Dios y su Cristo son eternos y solo perdurará aquello que se pone bajo su cuidado. Las personas que estaban alrededor de Jesús aquel día trataron de comparar su experiencia del pan y los pescados con la experiencia de los israelitas en el desierto cuando recibieron el maná, pan, que cayó del cielo para alimentarlos. Trataron de convencer a Jesús de que seguían a Moisés por los milagros. El maná, la liberación de la esclavitud egipcia, la separación del Mar Rojo, pero Jesús objetó, recordándoles que el maná no vino de Moisés, sino de Dios. Es peligroso confiar en los milagros porque los milagros son pasajeros. Jamás sabemos qué piensa Dios a menos que decida revelarnos sus pensamientos. Él puede proveer el pago de una hipoteca o de un automóvil, o nos puede probar para ver si aún estamos en paz con Él aunque nos falte un pago. Es por eso que Jesús nos dice que no depositemos nuestra fe en las cosas de Dios, sino en el Dios de las cosas. Él dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Aquí se habla de dos clases de pan. Primero, es el pan de las bendiciones, como el maná o el pan que proporcionó Jesús y que la gente comió. El segundo tipo del pan es el verdadero pan o el pan de Dios que bajó del cielo. Tanto el pan de la bendición como el verdadero pan vienen del mismo lugar, el cielo. Pero el pan de la bendición es pasajero. No debemos quedar satisfechos con este. El propósito del pan de la bendición es despertar nuestro apetito para el verdadero pan. ¿Y cuál es la naturaleza del verdadero pan? El principio de esta conversación con la gente es enseñarnos que la fuente siempre es más importante que el recurso y el fabricante más importante que el producto. Esto es de vital importancia porque el recurso es prescindible, pero la fuente es permanente. Jamás debemos depositar nuestra fe en el recurso, sino en la fuente. Jesús explica. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Juan 6, del 34 al 36. El asunto en el reino de Dios no es cuánta fe se tiene, sino dónde se deposita la fe. ¿Sigue a Jesucristo o sigue las señales, prodigios y la prosperidad? ¿Su fe está en Jesucristo, el pan de vida? ¿O prefiere el pan de la bendición? ¿Busca satisfacer su espíritu o trata simplemente de llenar su barriga? ¿Confía en las cosas que jamás lo satisfacen verdaderamente o en aquel que satisface para siempre? La mayoría de las personas que conozco enfocan su fe en el pan y no en el panadero. El principio de la fe del reino es confiar en la fuente y no en los recursos. Debe quedar bien claro. El reino de Dios suplirá completamente todas nuestras necesidades. Pero es por esta misma razón que no debemos confiar en estas cosas que suplirán nuestras necesidades, sino en el Rey que las suple. Nuestro deber como ciudadanos del reino es confiar, obedecer y servir al Rey. Su deber es cuidarnos. Esto es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos?
¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6 del 31 al 33. No seguimos a Dios por lo que podemos obtener de Él. La fe del reino es la fe en el Rey. No es el favor del Rey. Es la fe en Él, no en sus obsequios. La fe en medio de la dificultad. Al vivir en las bellas islas de Bahamas, en el Caribe, he disfrutado del placer de un océano cristalino, de los mariscos abundantes, de la perfecta temperatura promedio anual, de 24 grados centígrados, de la estabilidad política y económica que hace de nuestro país la envidia de muchos, y del espíritu cálido de nuestra gente que durante años ha atraído a nuestras costas a más de 5 millones de turistas. Pero esta isla paradisíaca donde la vida es como un sueño, también está ubicada en el curso de los huracanes y los ciclones que ocurren anualmente. Hemos tenido que soportar muchos huracanes que prueban no solo la fragilidad de la naturaleza, sino la confianza que tenemos en nuestro sistema de gobierno para guiarnos y protegernos en medio de estas tormentas horrendas. Del mismo modo, la fe del reino de Dios fue concebida no solo por la época de la prosperidad, sino también para los momentos de dificultad. Recuerdo cuando nuestra familia se reunía, con la atención fija en la radio para escuchar minuto a minuto los reportajes de las tormentas que transmite la emisora nacional. Nos preguntábamos si sobreviviríamos con vientos de 200 kilómetros por hora, que tumban los árboles y sacuden nuestro techo y escuchamos el estruendo de las descargas eléctricas. Depositamos toda nuestra confianza en las agencias gubernamentales y en su código de construcción para protegernos y asegurar nuestra supervivencia. El Código de Construcción Nacional se determinó por nuestra ubicación en la zona de huracanes y pensamos que si seguimos el Código de Construcción de los cimientos y de la estructura, el gobierno garantizaría que las casas resistirían la prueba de cualquier tormenta. En esencia, el Código del Gobierno prepara el país para las pruebas inevitables. Nuestra obediencia al código nos trae paz y confianza en las tormentas y en minimizar el temor. El país espiritual y sobrenatural del reino del cielo, con su colonia establecida en la tierra, no es diferente. El gobierno celestial y sus promesas constitucionales garantizan la seguridad de sus ciudadanos y establecen un código de construcción para la comunidad del reino que fue diseñado para las tormentas de la vida. Muchos ciudadanos del reino asumen que si atraviesan por momentos difíciles, su fe se acabará. No es así. La fe del reino no nos aparta de la dificultad. Esta nos ampara y nos protege durante la dificultad. Una vez más, la clave está en dónde ponemos nuestra fe y no en cuánta fe tenemos. El Rey del Cielo abordó en una ocasión este mismo asunto en el código de construcción de su reino. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquellas casas. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquellas casas, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo 7 del 24 al 27.
El concepto de las pruebas y las tormentas en la vida del ciudadano del reino sobre la tierra no debería ser ajeno ni inesperado, sino más bien anticipado por confianza y fe. Y la fe del reino acepta las tormentas y demuestra su valor en las pruebas. El rey del reino les dijo a sus ciudadanos en otra ocasión en relación con este concepto: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Otras promesas gubernamentales aseguran al ciudadano del reino: si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Lucas 10:19. ¿Alguna vez alguien le ha preguntado que si Dios es tan bueno, ¿por qué le sucede esto? Jesús mismo nos responde esta pregunta. Nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con las pruebas, los retos y las supuestas decepciones. El Señor no nos libra de las dificultades de la vida solo porque somos ciudadanos del reino. Al contrario, permite las pruebas para fortalecer y purificar nuestra fe. Nuestro carácter se moldea y madura cuando aprendemos a perseverar en medio de las dificultades. Si usted encuentra esta idea difícil de aceptar, considere la experiencia de Daniel. ¿Cómo se sentiría usted si fuera arrojado a un foso lleno de leones hambrientos? Quizás Daniel oró por liberación y esperó que llegara un ángel. Ningún ángel se apareció. Quizás Daniel pensó luego que sería trasladado sobrenaturalmente a un lugar seguro y desaparecería ante los mismos ojos del rey Darío y su corte. Pero no ocurrió nada de eso. Daniel quizá pensó que Dios soltaría sus cadenas y lo liberaría cuando lo llevaban encadenado hacia el foso de los leones, pero no ocurrió esto. Cuando escuchó el gruñido de los leones, quizás Daniel comenzó a preguntarse dónde estaba Dios. Se dio cuenta que Dios estaba allí mismo en el foso con él. Cuando lo arrojaron y lo rodearon los leones hambrientos, Dios envió a un ángel por delante para cerrar la boca de los leones, para que no le hicieran daño a su siervo. Él salvó a Daniel, pero no lo hizo hasta que afrontó la prueba del foso de los leones sin conocer el resultado de antemano. ¿Dónde estaba Dios? Daniel tuvo que trasladar su confianza de las obras de Dios al mismo Dios. Ver el capítulo 6 de Daniel para la historia completa. La calidad de la fe del reino de Daniel es muy rara hoy en día en la comunidad religiosa, ya que muchas de nuestras doctrinas contemporáneas y sistemas de creencias promueven una versión superficial de la fe que se centra más en una fe evasiva que en una fe duradera y vencedora. Es una fe establecida sobre la evasión de los problemas y las pruebas en lugar de afrontar, soportar y vencer estas oportunidades temporales para probar el poder eterno de nuestro reino. Necesitamos que se restablezca la fe de Daniel en nuestro mundo hoy en día. Lo mismo fue cierto para Cedrac, Mesac y Abednego, quienes tuvieron que soportar un horno en llamas antes de ser liberados y descubrir que Dios estaba con ellos en medio de las llamas. Ver el capítulo 3 de Daniel. La historia de estos tres jóvenes profesionales hebreos debería servir como una fuente de gran alimento y como un ejemplo sobresaliente de la verdadera fe del reino. Hagamos un recuento de algunos de los detalles de su encuentro con el gobierno de otro reino y veamos la superioridad de la moneda corriente de su fe, ya que activó la economía de Dios a su favor. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza.
Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Cedrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel 1 del 3 al 7. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Cedrac, Mesac y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real, Daniel 2:49. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a las estatuas de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que les adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a sus estatuas. Daniel 3, del 13 al 18. Lo maravilloso de la fe de estos jóvenes ciudadanos del reino fue la expresión de su fe, que si Dios aún no los rescataba, la integridad del reino de Dios permanecería intacta. Esta es la verdadera fe del reino que se debe restaurar en nuestra vida. Necesitamos una fe que sea estable, aun cuando se calculen mal nuestras expectativas de la estrategia de Dios. Esa fe que está dispuesta a arder en el fuego y que prueba su naturaleza eterna, tal como lo dijo Pablo, el embajador del reino. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que basta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digno de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro del 1 del 6 al 7. Cuanto más sea probada su fe, tanto más crece su confianza en el reino. Esto también es cierto en cuanto a la experiencia de los huracanes en el Caribe donde vivo. Cada vez que sobrevivimos a un fuerte huracán, afrontamos el siguiente con menos temor y traumatismo hasta que los vemos como algo normal de la vida en nuestra región. En realidad, apreciamos los beneficios de tales fenómenos naturales porque se llevan la estructura que no son construidos bajo los códigos de construcción del gobierno. Destruyen árboles podridos, limpian el aire de los contaminantes y se siente un nuevo crecimiento y un nuevo comienzo. Pablo y Silas fueron golpeados, encarcelados y atados en el cepo por predicar el Evangelio de Cristo en la ciudad de Filipos. En lugar de quejarse y lamentarse por sus circunstancias, adoraron y cantaron himnos a Dios allí mismo en la cárcel. Dios envió un terremoto para liberar a todos los presos.
Como consecuencia, el carcelero creyó en Cristo junto con toda su familia. Ver Hechos 16 del 16 al 34. Si nuestra fe está en Dios, no importa qué suceda a nuestro alrededor, porque Dios es invariable. Nunca cambia y es constante. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ver Hebreos 13:8. Jesús dijo: come mi carne, no comas las cosas que te doy, cómeme, bebe mi sangre, no bebas las bendiciones de la vida, bébeme. Si lo haces, tendrás vida. Ver Juan 6 del 53 al 57. Podemos soportar cualquier cosa cuando nuestra fe está en Él, porque confiamos en su poder y no en el nuestro. Él no permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. ¿Qué tan fuerte es usted? Usted es tan fuerte como lo que aguanta su fe. La fe del reino siempre será probada porque así es como se fortalece. Así como los músculos desarrollan fortaleza entre más se usan, nuestra fe también se fortalece cuanto más la ejercitamos. Las pruebas más grandes de la fe, y por tanto el potencial más grande de crecer, llegan durante los momentos de dificultad. De modo que, si usted confía en el Señor, prepárese para las pruebas. El día del examen está próximo. Si pierde el trabajo o la casa, o si su hijo se enferma y la oración constante no produce resultados visibles, ¿creería aún en la bondad de Dios? ¿Aún tendría la confianza en el gobierno del cielo sobre los asuntos de su vida? Esta es la fe del reino. ¿Pasará usted la prueba? Muchos ciudadanos del reino solamente siguen al rey por los momentos buenos y las cosas buenas. De hecho, la mayoría de las personas con las que me encuentro en la comunidad cristiana parecen tener una relación con Dios que se basa en cómo se pueden beneficiar personalmente. Muchos creyentes religiosos tratan a Dios como a un genio en una botella que manipulan para que satisfaga sus deseos personales. Esta fue la actitud de la gente en la aldea de Capernaum cuando Jesús los visitó tras proporcionarles pan y pescado gratis. Volvamos a ese encuentro. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel quien Él envió, les respondió Jesús. Juan 6, del 26 al 29. Su motivación para seguirlo estaba basado en lo que ellos podían obtener de él. No tenían el concepto de la ciudadanía del reino, ni de su obligación de servir al reino pese a cualquier circunstancia. La declaración del rey: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, implica que la fe en Dios no debe estar basada en los beneficios que podemos obtener de esa relación, sino en el carácter del rey benevolente que ama a sus ciudadanos. Considere estas palabras a medida que Jesús continúa su discurso. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron.
Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Juan 6 del 47 al 51. Él estaba probando la calidad y el objeto de su fe, y estaba corrigiendo su enfoque fuera de lugar. Muchas de las personas de Capernaum que estaban con Jesús aquel día no pasaron la prueba de la fe del reino. Después de todo, el llamado a la fe del reino es un llamado a ponerse a la altura de los retos, vencer los obstáculos y triunfar ante las dificultades. Pero muchas personas sencillamente no están dispuestas a pagar el precio. Esto sin duda fue cierto para muchos en Capernaum, que se desanimaron con el llamado que hizo Jesús de comer su carne y beber su sangre. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: «Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla?». Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él, así que Jesús les preguntó a los 12: «¿También ustedes quieren marcharse?». «Señor», contestó Simón Pedro, «¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Juan 6:60 y 66 al 69. ¿Por qué la gente consideró las palabras de Jesús como una enseñanza difícil? Porque se dieron cuenta de que Él los llamó a seguirlo sin garantías de pescados ni pan. Los llamó a estar satisfechos sin conocer de antemano los resultados, dejando el futuro en sus manos. Cedrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: «No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua». Daniel 3 del 16 al 18. Esta es la fe del reino. Fe que confía en Dios, ya sea que bendiga o no, ya sea que libre o no, ya sea que sane o no. La fe del reino confía en Cristo, pase lo que pase, porque Él tiene palabras de vida eterna. El rey David lo reconoció así cuando escribió: «Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán». Salmo 63:3. Confíe en Dios cuando no sepa qué hacer en el reino de Dios. David declaró en otro salmo: «El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite». Salmo 18:2. No importa lo que suceda durante la tormenta, si usted está anclado a la roca, si su confianza está en el Dios vivo, usted triunfará pase lo que pase a su alrededor. Muchos discípulos de Jesús le dieron la espalda. Muchos hacen lo mismo hoy día. ¿Por qué? Son discípulos al estilo sándwich de pescado. Dan la vuelta porque Jesús le quitó el pescado y el pan sin recordar que Él les dio en su lugar su carne y su sangre. ¿No era eso lo que querían? Él les quitó los regalos y les dio a aquel que los regala, pero no lo querían. Él les quitó las bendiciones y les dio a aquel que bendice. No lo querían. En un reino, el rey es más importante que el reino, porque es a través de él que el reino obtiene su legitimidad. El reino no hace rey al rey, sino que el rey hace al reino.
No estamos aquí en la tierra solo para obtener pescado y pan. Estamos aquí para transformar el mundo con el Evangelio de Cristo, alimentando a otros con el pan de vida. ¿Dónde pone usted su fe? ¿En las palabras de Dios o en el Dios que obra? ¿Es usted un cristiano de pescado y pan o un creyente que prefiere la carne y sangre de su Salvador? Su respuesta determina si su fe pasa la prueba o si se mantiene firme ante cada tormenta. Aquí en las Bahamas, donde disfrutamos la belleza y la calidad de la vida de este paraíso tropical, el gobierno no puede garantizar la inmunidad de los huracanes ni las tormentas o cualquier otro desastre natural, pero sí garantiza protección, provisión, recursos y restauración de las viviendas cuando sea necesario. En verdad, no son diferentes el país y la colonia del reino del cielo. El Rey Jesucristo no garantiza la inmunidad contra las pruebas, sino que asegura que vendrán. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquellas casas. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo 7 del 24 al 27. La fe del reino no teme las tormentas ni las pruebas porque los ciudadanos construyeron según el código de construcción del gobierno celestial y se aseguraron de que su cimiento fuera la roca firme, de la integridad de la palabra de Dios, del carácter y de las promesas del rey. La fe del reino está anclada en la roca de Jesucristo. La fe del reino es la fe que hace frente a la tormenta y se mantiene firme. ¿Dónde pone su fe? Los principios del reino. Su fe es tan firme solo como las pruebas que aguante. La pregunta de la fe del reino: ¿puede seguir la luz incluso en la oscuridad? El asunto en el reino de Dios no es cuánta fe se tiene, sino dónde deposita su fe. El principio de la fe del reino es confiar en la fuente y no en los recursos. Confíe en Dios, aunque no sepa qué hacer en el reino de Dios. Nota final. 1. Reynold Neighbor, Oración de la Serenidad, 1943. Aquí termina el capítulo 1.